Bien. Bienvenidos a Electrónica Digital 3. Este es el primer tema en serio de la materia, propio de la materia. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que para todo lo que vamos a ver ahora tenemos que conocer todo lo que vimos hasta ahora. Estamos utilizando esa encuesta que ustedes hicieron diagnóstica a principio de año. Vamos a utilizar un proyecto bastante disruptivo, lo vamos a tratar de utilizar como fuente de entrada con inteligencia artificial, como para que para los próximos alumnos, en base a los resultados de las evaluaciones de ustedes, ver, en base a la evaluación diagnóstica y los resultados de las evaluaciones de ustedes, buscar para los próximos cursos hacer grupos de alumnos que estén en iguales condiciones, porque algunos de ustedes cursaron en la época de la pandemia Digital 1, Digital 2, o utilizaron otra placa, o utilizaron ninguna placa. Entonces, el grupo de ustedes es, en líneas generales, es bastante, digamos, inhomogéneo, llamémoslo. Con lo cual, bueno, vamos a tratar de ver la forma en la cual toda esta parte se puede acortar, porque probablemente algunos de ustedes ya conozcan buena parte de lo que estuvimos viendo hasta ahora y se emboló, y hay otra gente que está desesperada porque tienen miedo de caerse del borde de la materia. Entonces, tratar de hacer un dictado de la materia en forma más personalizada. Pero sin lugar a dudas que lo que queremos es que haya un mejor aprovechamiento del tiempo. Así que es cierto, nos queda poco más de un mes como para ver todo lo que interesante que es esto, más procesamiento digital de sentido. Bueno, en primer lugar, agradecimiento a Jack Gansel. Es decir, Jack Gansel es uno de los gurúes de sistemas embebidos. Tiene varios libros, yo los tengo, si alguno tiene ganas de leer un poco. Son muy fáciles de leer y muy interesantes. Es un tipo que no quiere alardear de lo que sabe, sino que quiere transmitir. Nosotros habíamos tenido una fea experiencia en tecnológica que fue de un manual que ahora sí lo podemos difundir en forma gratuita, porque se saca de la página de FreeRTOS. En algún momento quisimos, en la época de las fotocopias, quisimos que se fotocopiaran sin objetivo comercial, sino para que los alumnos tuvieran una copia antes de Internet, antes de la difusión de los PDFs y todas esas cosas, ¿no? El tipo, cuando le pedí permiso para hacerlo en forma legal, explicando lo que no era con fines de lucro, me mandó una respuesta diciéndome que si yo hacía eso, me iba a impedir el ingreso a Estados Unidos. Por violación a las normas del copyright y qué sé yo, que es un delito muy grave. En el caso de Jack Gansel, mis primeros contactos con los sistemas operativos en tiempo real fueron viendo unos videos de este hombre, muy claros. Entonces yo lo que hacía era parar la imagen, capturar la pantalla y meterla en un PowerPoint. Entonces en un momento dado digo, a ver si este es un loco como el de la guerra, de FreeRTOS. Entonces le escribo pidiéndole autorización, ya ahí existía el mail, en el libro aparece su mail, diciéndole si me autorizaba y contándole lo que había hecho. Y dice, no, ¿para qué se toma ese trabajo? Acá tiene los PowerPoint originales. Y aparte resultó de una muy buena guía. Mitrium es la empresa para la cual trabaja Jack Gansel, que también de autorización. Amr Ali es un profesor egipcio, que por esas cosas de internet nos encontramos y trabajamos juntos en parte de esta presentación. Y Gustavo Muro fue ayudante mío en la Universidad Nacional de Rosario, también colaboró en esta presentación. Digamos que en realidad yo tengo poco que ver en todo esto, es la gente esta que trabajó en serio. Bien, esta es la bibliografía. Este es el libro que recomiendo de Jack Gansel.
Sí, esto lo voy a subir mañana al sitio. Hoy no tuve tiempo porque me avisó a mediodía que tenía problemas para comunicarse Juan. Este es otro libro de Jack Ganson, también recomendable. Mitrium, la empresa que sacó un sistema operativo MicroC OS 2 y OS 3, que ahora forma parte de Silicon Labs. Este es un buen libro, yo lo tengo en papel, y este es un documento que ustedes pueden llegar a bajar, este es gratuito, lo pueden llegar a bajar de internet. También es descriptivo, pero probablemente ese documento les resulte a ustedes más útil que después de haber visto la teoría, les resulte como completo. Bueno, este es el libro del FreeRTOS, que es el sistema operativo que vamos a usar este año. Este también es otro buen libro de buen nivel porque está pensado en sistemas operativos para sistemas embebidos. Es decir, nuestro rubro. Así, nosotros no vamos a trabajar ni con Linux, ni con Windows, ni nada por el estilo, sino que vamos a trabajar con sistemas operativos pensados para ese microcontrolador así chiquitito que estamos usando en la práctica. Bueno, arranquemos. ¿Qué entienden ustedes por sistema operativo y luego sistema operativo en tiempo real? Empecemos por las definiciones. ¿Qué es un sistema operativo? Software, hardware, software. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de ese sistema operativo? Montar más de una tarea a la vez. Sí. ¿Qué es una tarea? Una tarea se podría pensar como una función. Por ahora es una muy buena definición esa. Que una tarea es una función. ¿Y qué significa más de una tarea? Poder tener más de una función y ejecutarlas en lo que pareciera que fuese ejecución paralela. Claro, bueno, entonces de ahí surge de que en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de programación concurrente. Justamente la programación concurrente es que parezca que se están realizando múltiples tareas en forma simultánea, cuando en realidad se están realizando múltiples tareas en forma multiplexada, ya que tenemos un microcontrolador que tiene un solo núcleo. Entonces, nuestra idea es que trabaja con paralelismo potencial y que se encarga de sincronizar las distintas tareas de manera que parezca que se están ejecutando varias en forma simultánea, cuando en realidad se están realizando en forma concurrente. Si tuviera dos núcleos, podría. Claro, nuestros teléfonos utilizan sistemas operativos que son también concurrentes, pero que tienen varios hilos de ejecución. Y el sistema operativo es bastante más complejo porque está llevando en cuenta qué es lo que tiene en cada hilo, en cada núcleo, en dónde está y cuando tenga que esperar el resultado de lo que tiene en otro núcleo. Digamos que ahí la sincronización es bastante más complicada. Lo que hace es proveernos un entorno abstracto en el cual nosotros tengamos muchas facilidades como para concentrarnos en aquello que sabemos, que es hacer tareas, hacer firmware de tareas que resuelvan un pedacito de todo el problema. Entonces acá empezamos a hilvanar y vamos para atrás. Ahí tenemos el KISS de trabajar dividiendo un proyecto en pedacitos chiquititos. Y ahora nos aparecen todas las ideas que hemos mencionado de sincronización, de que una tarea
lee el resultado de un conversor analógico digital, lo guarda en una variable y por medio de un semáforo avisa a otra tarea que esa conversión se culmine, que se la puede procesar. Digamos, es como en las películas de los thrillers, que acá empiezan a todo lo que hemos visto hasta ahora, empieza a tener sentido y justificación. Nosotros ahora no tenemos que preocuparnos en cómo se conmutan las tareas, sino que tendremos que preocuparnos en escribir esas tareas. Ahí aparece alguna de la bibliografía que hemos utilizado para este tema en particular, ¿no? El proceso, o process en inglés, está incorporado en todo lo que sea programación concurrente. Entonces, la ejecución de un conjunto de procesos consistirá en multiplexar las ejecuciones teniendo un solo núcleo, un solo procesador, utilizando un sistema multiprocesador y a su vez multiplexando las ejecuciones, teniendo memoria compartida para comunicar el proceso que se está ejecutando en un hilo, en un núcleo, con el proceso que se está ejecutando en otro hilo, en otro núcleo. O también tener varios procesadores que no comparten memoria, son sistemas distribuidos. Es decir, ¿qué es un sistema distribuido en este caso? Un corte de Zoom, por ejemplo, que es lo que está pasando en este momento. Bueno, entonces, un sistema distribuido es aquel que, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que eran los telecentros? O esos lugares en los cuales en una época se iba a las cabinas telefónicas o que tenían computadoras que uno podía llegar a utilizar. Bueno, ¿cómo era que se manejaban? Había una computadora que se encargaba de estar monitoreando la actividad de los teléfonos o en las otras computadoras, monitoreando qué significa ver el tiempo de conexión. Y había otra que se encargaba de facturar. Entonces, era claramente un procesamiento distribuido. Entonces, lo que tomaba la primera computadora que estaba monitoreando qué se estaba haciendo en todas las líneas telefónicas o en todas las computadoras, lo juntaba en una memoria que se lo trasladaba o se lo comunicaba por línea serie a la otra computadora que era la que se encargaba de facturar. Bueno, ese es un caso muy sencillo de lo que es un sistema distribuido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros será crear procesos. Ahora va a venir un dibujito que no les resulte más claro para entender. Luego de crear los procesos, inicializar los procesos, ejecutarlos, sincronizarlos, finalizarlos. Y acá aparecen varias nociones importantes. Sincronizarlo significa la forma que un proceso se comunique con otro. Los procesos no pueden ser dependientes. Es decir, si para ejecutar un proceso tengo que haber ejecutado previamente otro proceso, no son procesos independientes, sino que uno depende del otro. En realidad, entonces, es un solo proceso dividido en dos partes. No es un multiproceso. Lo que sí tengo que hacer es, como dijimos antes, el conversor analógico a digital terminó de convertir, se lee el resultado de esa conversión, se guarda en una variable global y se utiliza un semáforo global para avisarle a otra tarea, ya tenés un dato para procesar. Eso es lo que llamamos sincronización. Por ejemplo, leer un puerto serie. Yo lo puedo leer por interrupción. ¿Sí? ¿Tiene sentido
que una tarea vaya a leer cada byte que me llega por el puerto serie? No. Lo razonable que es, lo que me llega por el puerto serie, guardarlo en una cola. Cuando se llena la cola o cuando llega el símbolo de fin de string, por ejemplo, que sería en nuestras computadoras enter, en ese momento le aviso a la tarea, tenés un paquete para interpretar. Eso llamamos sincronización. Avisarle, tenés un paquete para interpretar. Y ahí hubo dos tareas. Una tarea que por interrupción estaba guardando datos en la cola y otra tarea que va a encargarse luego de procesar esos datos que llegaron en otra tarea. ¿Estamos empezando a entender cuál es la idea de este capítulo? No me quedó claro el concepto de la sincronización. Sincronización es ponerse de acuerdo. Sí. Es decir, yo aviso, yo tarea de interrupción de conversión al tipo digital, leí un dato, lo guardo en memoria y aviso por medio de un semáforo a la otra tarea, anda y léelo. Sí. Tenés un minuto para eso es sincronizar. Sí. Ponerse de acuerdo. Sí. ¿Está bien? Lo mismo que para el caso del puerto serie. Las tareas normalmente son loops perpetuos. Por ejemplo, el barrido de un teclado es un loop perpetuo. Ahora, ¿tiene sentido que yo me la pase? Supónganse que el tiempo de conmutación de tareas, después vamos a entenderlo un poquito mejor en unos minutos, sea de 1 milisegundo. Supongamos 1 milisegundo. ¿Tiene sentido que yo esté 1 milisegundo continuamente barriendo el teclado? Vi que no hay ninguna tecla oprimida, sigo barriendo, no hay ninguna tecla oprimida, sigo barriendo. No hay... ¿Tiene sentido? No. Entonces, barrí una vez, inmediatamente, por las dudas, barrí una segunda vez, eventualmente, y después le digo, señor sistema operativo, no vamos a perder tiempo, hace otra cosa. Y convocame a mi tarea de barrido de teclado dentro de un rato. Por ejemplo, 20 milisegundos. Mientras tanto, aprovecha el tiempo. Entonces, en ese caso, la tarea voluntariamente dice, terminé. ¿Está bien? ¿Está claro esto? La tarea voluntariamente dice, terminé. Otro caso, una tarea que está procesando datos, hace procesamiento digital de señales. Lleva mucho tiempo. Ahora, si la dejo, va a estar medio segundo procesando señales. Todo el mundo, todo el resto de las tareas se murieron. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? Fijarlo en tiempo máximo. Y ahí es entonces cuando el sistema operativo decide, terminó la tarea. Pasó 1 milisegundo, Frank la corta, en forma prolija. En forma prolija, es decir, deja todo preparado para que dentro de un rato la tarea se vuelva a ejecutar, se retome. Del mismo punto en el cual la dejó en este momento, se dejó en este momento, para que todo parezca que estamos en continuo realizando esa tarea de procesamiento digital de señales. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Cómo hago el sistema operativo? La primera opción que tengo es el bar metal. Bar metal es lo que ustedes estuvieron trabajando hasta ahora. Es decir, trabajando directamente sobre el hardware. No utilizo ninguna capa de abstracción, es decir, bien in the Carnassian way. No uso bibliotecas, no uso sistemas operativos, no utilizo funciones. A ver, fíjense, estoy hablando de funciones contenedoras. ¿Tendrá algo que ver con los sistemas operativos? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta materia? Lo dijimos desde el principio. Tener un producto lo antes posible en el mercado.
con bare metal, ¿es factible eso? No. Es complicado. Entonces, ¿será que los sistemas operativos tienen funciones subyacentes que me facilitan a mí el desarrollo? ¿Será, por ejemplo, yo me voy a tener que escribir desde el vamos, manejando registros, una función que me permita enviar datos vía USB? ¿O tendré alguna función en la cual, por ejemplo, le paso un puntero y le digo, desde acá, mándame 250 bytes? Entonces, habrá una función que toma 250 bytes y los manda a través de USB. Bien, entonces el sistema operativo también es una herramienta de ayuda para el proceso de desarrollo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo arrancamos el año nosotros? ¿Qué fue la primera actividad que ustedes hicieron? Ir a Elemón a comprar una placa. ¿Con qué objetivo? No tener que pasarse un año soldando componentes. ¿Sí? Eso mismo para el firmware es el sistema operativo. Ustedes fueron a Villa Urquiza con la placa, compraron la placa y empezaron a trabajar a las 2 horas. Ahora, entramos en internet, descargamos el sistema operativo para esa placa y empezamos a trabajar en el firmware en 2 horas y media. Es decir, empezamos a hacer parpadear el LED en media hora. Digo parpadear el LED por algo que es lo primero que se hace, ¿no? El Hello World del mundo de los microcontroladores. ¿Está bien? Entonces, el sistema operativo es similar a lo que fue ir a comprar la placa. Entonces, seguimos. Nosotros vamos a estar trabajando con un microcontrolador. ¿Se les ocurre a ustedes que un microcontrolador como el nuestro puede correr un Windows 11? La respuesta es obvia. ¿O un Linux, un Ubuntu 22.08? Tampoco. No, 0.04. ¿Cómo? Sí. Bien, próximo trabajo práctico. Al que tuvo la idea. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar algún sistema operativo restringido que permita las cosas que uno le va a pedir a esa plaquita. Es decir, a esa plaquita, ¿qué le podemos pedir? Hacer el control de temperatura de un horno, hacer un control de una casa inteligente de domótica. Entonces, el sistema operativo va a estar acorde con el tipo de proyecto que vayamos a hacer. ¿Se va a dedicar esa plaquita a una tarea no pensada, como por ejemplo algo vinculado con redes neuronales? Y la respuesta es que tendríamos que hacerla transpirar mucho. ¿Bien? Entonces, los sistemas operativos con los cuales vamos a trabajar nosotros están acotados al hardware que nosotros utilizamos, que disponemos. Ahora bien, también puede darse el caso que tengamos algún tipo de restricciones de tiempo. Y acá aparece una definición importante. Nosotros vamos a utilizar, porque es la jerga tradicional, sistemas operativos en tiempo real. Minga en tiempo real. ¿Por qué? Porque tiempo real significa trabajar con cotas de tiempo muy estrictas, en las cuales el tiempo forma parte del proyecto. Es decir, no es como nosotros podemos hacer ver cuál es el tiempo de respuesta de nuestro sistema, sino que forma parte de toda la esencia del proyecto. ¿Podemos trabajar con cotas máximas y cotas mínimas? Sí.
pero no podemos trabajar estrictamente en tiempo real. Lo cual podemos hacer intervenir el tiempo, sí, pero con precauciones. Con lo cual, se nos modifica a nosotros el diagrama de capas que habíamos visto, en el cual entre el hardware y la aplicación nos aparece el núcleo del sistema operativo, el kernel. Y acá, ¿qué significa BSP? Board Support Package. Paquete de soporte para la placa. Es decir, que cumple la función que tenía los device driver que habíamos visto en las primeras clases. Pero son exactamente los mismos. No, Por ejemplo, si no dije eso, ¿no? Cumple la función de... claro, y estos BSP me los provee habitualmente el fabricante del sistema operativo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de Cortex, dijimos de que ARM había exigido a los fabricantes que nos dieran una interfaz que hiciera que la aplicación, fuera siempre la misma, y que al cambiar el hardware nos diera un Board Support Package adecuado para ese hardware. De manera que, y repito el mismo ejemplo, el diseñador del sistema operativo va a hacer una función que será Start as AD para arrancar el conversor analógico digital, y que va a depender de cada conversor analógico digital. Va a depender de cada hardware, va a depender de cada micro. Con lo cual, yo voy a utilizar Start AD. ¿Cómo es la vinculación entre el Start AD que utilizo en mi aplicación y que está provista por el kernel para actuar sobre el hardware? Es problema de quien diseña el BSP. Para mí es transparente, lo cual, genial. Bueno, con lo cual entonces, el resumen es, el sistema operativo en tiempo real es RTOS, aunque sabemos que no es en tiempo real, son un conjunto de programas que auxilian al programador, que le facilitan las cosas al programador. Normalmente tengo funciones importantes, en el sentido que no es solamente leer un byte, sino que son funciones importantes. Por ejemplo, voy a tener funciones que me permiten implementar un filtro FIR. Llamaré a una función, mentira que no se llama así, pero FIR, le paso los parámetros, entonces le digo que es un pasabajo con una frecuencia de corte de 10 kHz y una atenuación fuera de banda de tanto. Entonces llamo a la función FIR y me da los coeficientes necesarios y utiliza los coeficientes necesarios para este paquete de muestras, procesarlas y generarme la salida. Es decir, no es pavada, sino que aquí el sistema operativo, aparte de conmutar de tareas para trabajar como concurrente, al mismo tiempo me da facilidades para desarrollar el proyecto. ¿Está bien? Entonces, la ilusión que nosotros tenemos es que múltiples programas se están ejecutando simultáneamente, lo cual sabemos que es falso. Entonces, ¿qué es lo que tiene el sistema operativo en tiempo real? Tiene un núcleo, kernel, que es pequeño, pero muy confiable. Muy confiable significa que justamente por ser pequeño y simple, no tiene bugs.
y que actúa como secuenciador de todas las tareas. ¿Qué significa secuenciador en este caso? Significa que va a estar dándole un tiempo de ejecución a cada una de las tareas. El kernel puede ser monolítico o microkernel. ¿Qué les parece a ustedes que es kernel monolítico? La estatua de Gallardo. Es monolítica. Es una pieza. Es decir, vaya a ser, ¿cómo? Siempre tiene que aparecer alguien que me tire abajo del ejemplo. Bueno, externamente. Y encima de Boca. No, yo veo muy. Bueno. Veo futuro, por las dos cosas. Primero tirar abajo ejemplos y después se hincha de Boca. Bueno, la Bruna también ese también es una sola pieza, se hizo de otra manera. Bueno, no importa. Es decir, vaya a prender yo un LED o vaya a filtrar la música de un recital, es el mismo kernel. Lo cual ustedes se dan cuenta que hay casos en los cuales, si bien es muy seguro porque es una sola pieza y que fue probada con una sola pieza, no hay sorpresas, pero estoy desaprovechando recursos. La otra opción es lo que se llama microkernel, es decir, tengo un núcleo chiquitito el que le voy incorporando funcionalidades. Es más versátil. La mayor parte de los sistemas operativos hoy en día son de tipo microkernel. Entonces, el diseño va a consistir en incorporar las tareas nuestras a ese kernel que nos proveen, que descargamos de Internet, para nuestra placa. Según algún tipo de algoritmo, y acá aparece la palabra que uno utiliza cuando quiere escaparle algo, algún tipo de algoritmo, lo mismo que un virus para un médico, o para un ingeniero de telecomunicaciones. El algoritmo es el que con algún criterio va a distribuir el tiempo de ejecución entre las tareas. Algún criterio puede ser, por ejemplo, que la tarea, como dijimos antes, decida terminé, o la otra es, che, esta tarea se está pasando de rosca con el tiempo, la cortamos. Pero la cortamos no es en forma abrupta, sino en forma ordenada, como para después retomarla. Por ejemplo, tenemos nosotros nuestro kernel. Aquí tenemos, llamémoslo, y permítanme la simplificación, el techo de nuestra aplicación, y acá tenemos el piso de nuestra aplicación. Van a aparecer entonces tareas. Tendremos la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea N. Barrido de teclado, actualización de display, lectura de puerto USB, escritura a puerta serie o algo por el estilo. Entonces, el kernel lo que va a hacer por medio de un mecanismo de conmutación, va a conectar la tarea 1 cuando transcurrió un tiempo asignado a la tarea 1 o cuando apareció eventual, y ahí depende del algoritmo, o cuando apareció una tarea de mayor prioridad. Prioridad es una palabra que no suena, ¿verdad? O que apareció una tarea de mayor prioridad, conmutamos a la tarea 2. Pero fíjense que hubo un momento en el cual se retrajo, si no estaba conectada a ninguna tarea, y se pasó a la tarea 2. Se retrae y pasamos a la tarea 3. Se retrae y pasamos a la tarea N. ¿Qué quiere? No quiere. Me se van a mover todas simultáneamente. Entonces, llegamos a la tarea N y volvemos a la tarea 1. Y retomamos la tarea 1 exactamente desde el punto que la habíamos dejado antes. De manera que, macroscópicamente, yo lo voy a ver cómo se está ejecutando en forma continua. Y repetimos toda la historia.
Entonces, se supone que vamos a tener un tiempo acotado para cada tarea, para cada evento. Sino que funcionalmente el programador va a trabajar más sencillamente de esta manera que si no tuviera el sistema operativo. Tenemos formas de comunicación que nos da el kernel, transmitir mensajes mediante variables globales, y fíjense, insistimos, variables globales, porque no puede haber, como las tareas no están, no están vinculadas temporalmente, no es que esta tarea viene después de esta, por lo tanto esta tarea le puede pasar mensajes a esta otra, sino que tiene que haber, ¿qué significa eso? Que la segunda tarea llamaría a la primera, con lo cual sería una sola tarea, momento en el cual sí lo podría utilizar variables locales. Cuando una tarea llamase a otra, supuestamente puede utilizar variables locales. Como no puedo predecir eso, tengo que utilizar obligatoriamente variables globales. Con lo cual, puedo utilizar también la técnica de mandar mensajes. Ustedes dirán, ¿mensajes como los que me mando por teléfono celular? Sí, mensajes de ese tipo. No tienen por qué ser mensajes de texto. ¿Pueden serlo? Sí. No necesariamente tienen que ser mensajes de texto, sino mensajes que se entiendan entre las dos tareas. También tienen que tener un sistema de gerenciamiento de archivos. ¿Archivos para qué? Piensen que es común que hoy en día un sistema embebido tenga una tarjeta SD. La tarjeta SD la manejo como si fuera un conjunto de archivos. Y el sistema operativo me trae funciones para manejar archivos. Tengo también herramientas de debugging dentro del sistema operativo, del entorno de desarrollo, y todo esto me permite manejar todo este proyecto en forma determinística. Por ejemplo, un sistema operativo tipo Windows o tipo Linux no me pueden garantizar determinismo. Porque si Windows está ocupado con el antivirus, no me va a dar ni 5 de pelota. Si bien hoy en día el poderío de las máquinas que tenemos no me lo manifiesta, puede ser que durante un cierto tiempo no me esté dando pelota lo que yo esté tecleando, porque está dedicado a otra tarea. Windows definitivamente no es determinístico. Existen versiones de Windows, que se llama Windows RT, Real Time, en la cual la forma en la cual se trabaja es bastante particular. Windows, Linux, son sistemas operativos enormes. Porque el kernel de ambos sea enorme, o porque por el ser multipropósito voy a tener que tener incorporados device driver para un montón de porquerías que andan por el mundo. Tiene varios núcleos, tiene que tener mecanismos de sincronización para esos varios núcleos. Está bien, pero también tengo una enorme cantidad de periféricos que tengo que pensar tener incorporado dentro del sistema operativo. Y como tienen características de microkernel, cuando no es que tengo un sistema operativo gigantesco en el cual tengo ahí incorporado todos los pendrive que existen en el mundo, todas las impresoras que existen en el mundo, sino que tendré un microkernel en el cual le iré incorporando funciones de distinto tipo de impresora, distinto tipo de, bueno, teclado no, o distinto tipo de mouse tampoco. Pero, ¿por qué? Porque son dispositivos de interfaz humana que se manejan en forma muy sencilla. Pero sí, distinto tipo de impresora, distinto tipo de cámara, distinto tipo de sistema de audio, etc.
Windows no lo puede garantizar. Entonces, nosotros vamos a tener una tarea, es simplificadamente una subrutina, una función. Es un hilo de ejecución independiente. Capaz de ejecutarse en paralelo con otros hilos de ejecución. Fíjense, y acá está en claro por qué un hilo, una tarea no puede depender de otra. Porque acá decimos explícitamente que es ejecución independiente. De manera que si existe algún tipo de dependencia, si existe algún tipo de dependencia, digo entonces, va a dejar de ser hilos de ejecución independiente. Acá tenemos entonces dos tipos bien característicos de tareas. Una tarea que es un loop perpetuo. Lo estoy, por medio de este dibujito, estoy caracterizando que sea un loop. Hay otro tipo de tareas que es lineal, que tiene un principio y un fin. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Actualizar el list. ¿Cómo? Actualizar el list. No, yo ese diría también que este tipo... Por ejemplo, inicializar algo. Por ejemplo, inicializar algo. Toda la primera parte en la cual el sistema operativo inicializa el controlador de interrupciones, todo ese tipo de cosas, es una tarea que se ejecuta con principio y fin. Inclusive, puede llegar a darse el caso que yo una tarea la cree con principio y fin. Por ejemplo, supónganse ustedes que tienen un tanque de agua. Un tanque de agua de un edificio, de esos edificios digamos, de muchos departamentos. Un tanque de agua de 20.000 litros. Que se vacía una vez por día. ¿Tiene sentido que tenga permanentemente actuando una tarea para esperar que llegue al valor máximo de cuando estoy llenando el tanque o al valor mínimo cuando se está vaciando el tanque? ¿No es más fácil eventualmente detectar por medio de un interruptor que me genera una interrupción que se llegó al límite superior del nivel de agua en el tanque? Creo una tarea, esa tarea lo que hace es parar la bomba de agua y dejar preparada para que se cree, habilitar la creación de la tarea que va a prender la bomba de agua cuando se llegue al límite inferior. Y luego se termina. Entonces, empecé la tarea cuando detecté de que se había alcanzado el nivel superior de líquido. Cuando terminó de apagar el motor y dejar habilitada la creación de la tarea, fíjense que estoy hablando de que estoy tomando precauciones, de que no se puedan simultáneamente actuar por error, ¿no? La tarea de parar la bomba de agua para arrancar la bomba de agua. Entonces, cuando detecté que la bomba de agua llenó el tanque, paro la bomba de agua y al mismo tiempo habilito de que se pueda llegar a activar la tarea de límite inferior, es decir, que empiece a actuar la bomba. Entonces, cuando llegó al límite inferior, se crea la tarea de activar la bomba, luego habilitar de que cuando se llegue se llene el tanque, se cree la tarea de parar la bomba, es decir, de esa manera tengo menos, porque fíjense que ahora hay que manejarlo con criterio bien amarrete de tiempo. Tenemos un multiplexor. Me conviene tener la menor cantidad de tareas activas posible. ¿Por qué? Porque cada tarea, si ustedes recuerdan la historia que dijimos, va a tener su propia zona de memoria, va a tener su propia pila.
va a tener su propio tiempo de ejecución, aunque sea pasar, decir no tengo nada que hacer, retirarse y pasar a la siguiente tarea, estoy desaprovechando tiempo, estoy desaprovechando recursos, memoria. Con lo cual voy a tratar siempre de tener la menor cantidad de tareas activas posible. ¿Puedo tener una tarea lineal, si no tengo interrupciones o algo así, que no sea inicializar al inicio, digamos? Porque si no, no depende de otra tarea. Podría ser, pero también es una situación muy particular. Por ejemplo, quiero hacer un filtrado digital de señales. Me llevaría mucho tiempo. Entonces, lo fragmento en varias tareas y cada una de esas tareas tiene principio y fin. Pero es un caso muy, muy particular. No es imposible. Bueno, hacemos el segundo intervalo. Esta vez 10 minutos. No pienso usar desde acá. Definiciones de sistemas operativos. Las prioridades pueden ser estáticas o dinámicas. ¿Qué entienden ustedes por prioridades en este caso? En caso, ya no estamos hablando de interrupciones. En el caso de que una tarea se libere, pueda pasar en el estado en el que se puede ejecutar, o dos tareas pasan en el estado en el que se puede ejecutar en todo vigente, la prioridad es cuál se va a ejecutar primero. Correcto. La de mayor prioridad se va a ejecutar primero. O puede darse el caso también, y después de vuelta depende de ese famoso algoritmo en el cual nos escondemos cuando no sabemos qué contestar. El algoritmo puede decidir que se suspenda, se corte prolijamente la ejecución de una tarea de baja prioridad porque se pasa a ejecutar una de mayor prioridad. ¿Sí? Las prioridades estáticas son aquellas que se fijan al principio de la ejecución del sistema operativo y que no se puede modificar. Y dinámicas es que se puede cambiar la prioridad de una tarea en tiempo de ejecución. Fíjense que, de vuelta, estoy hablando en forma genérica. Se puede cambiar. ¿Quién lo puede cambiar? Sistema operativo. El sistema operativo. Eventualmente por pedido de otra tarea o de la misma tarea que diga subime la prioridad. Pero siempre tiene que ser el sistema operativo. Estados básicos de la tarea. Hay varias estructuras para manejar las tareas o threads. Tareas en condiciones de estar ejecutadas, tareas suspendidas. Esta la vamos a llamar tareas ready. Esta la vamos a ver tareas suspendidas. ¿Suspendidas por qué? ¿Por qué razón? Puede ser. Porque una tarea con más prioridad apareció. Correcto. Esa puede ser una condición. Quizá una acción que se realizó y que no se necesita hacer en cierto tiempo. Pero que está esperando un dato. ¿Cómo? Que está esperando un dato. Por ejemplo, puede estar esperando un dato. Un conversor analógico digital. Lo arranqué y me desentiendo por un rato hasta esté en condiciones de recibir el resultado. Quiero leer un archivo de una tarjeta SD, bueno, eso tarda un cierto tiempo. Entonces no voy a quedar paveando, esperando que esté el dato, sino le digo avísame cuando estés.
tenemos entonces tareas ejecutándose. ¿Cuántas tareas ejecutándose tenemos? Una. ¿Por qué? No hay un solo proceso. Hay un solo núcleo. Después podemos tener tareas listas. Están en condiciones de ser ejecutadas. Están esperando a que el famoso algoritmo de planificación diga, ahora te toca a vos. Con algún criterio, algoritmo. El planificador elige este proceso que pasa de estar listo a ejecutarse, y el que estaba ejecutándose eventualmente pasa a estar listo. O bien, si se espera un recurso, pasa al estado bloqueado. Cuando llega ese recurso, pasa al estado listo. Y el planificador será el que está sacando una tarea de ejecutarse y pasarla listo o pasarla bloqueada y toma con algún criterio una tarea que está lista para que se ejecute. ¿Suspendidas serían las bloqueadas? Sí. Sí. Planificaciones preventiva, preemptive, esa palabra que dijimos que no tiene una traducción exacta y que le vamos a pedir ayuda a ChatGPT. Prevaciado preemptive. Es decir, probablemente utilicemos la palabra preemptive porque es bien específica. Fíjense cuál es la idea. Se está ejecutando una tarea de una determinada prioridad. Aparece una tarea de mayor prioridad, se cesa la ejecución de la tarea de menor prioridad, se empieza a ejecutar la de mayor prioridad. En forma ordenada. De manera que cuando pegue toda la vuelta al multiplexor, vuelve a ejecutarse. Entonces la reemplaza, el criterio sería que una tarea que está lista de alta prioridad pasa a ejecutarse si está corriéndose el algoritmo de planificación preemptive. Fíjense, estamos complicando, pero siendo más precisos, la frase. Porque ya hablamos del algoritmo de planificación. Primero hablamos algoritmo. Ahora la metimos sin mencionarlo, algoritmo de planificación. ¿Cómo se dice planificar en inglés? O planificador. Scheduler. Este algoritmo lo va a manejar el scheduler. Palabra que a partir de ahora formará parte de nuestras oraciones. Round robin. Tareas con igual prioridad. Es decir, es una cagadura. Ahora, sí. A ver, round robin, la idea es calecita. En la calecita, ¿quién tiene más prioridad? ¿El autito o el caballito? Nadie. ¿O el avioncito? Entonces uno verá que viene el autito, el avioncito, el caballito. El autito, el avioncito, el caballito, el autito, el avioncito, el caballito. ¿Qué pasa si se cayó un nene en el caballito? Hay que esperar que pegue toda la vuelta. ¿Está bien? ¿Es fácil de implementar? Es una pavada. Porque lo que tengo que hacer es asignarle ranuras de tiempo a cada tarea. ¡Chao! Y entonces vendrá el autito, el avioncito, el caballito. El barrido de teclado, la actualización del display, el puerto USB. El barrido de teclado, la actualización del display, el puerto USB. Punto. Chao. Sería por time slice o bien por multihilo cooperativo, que era el caso que habíamos dicho anteriormente, en el cual una tarea voluntariamente dice ya terminé. Con lo cual le avisa, señor sistema operativo, sacame por un rato. Mándame en estado bloqueado por un rato. Pero en forma voluntaria.
determinismo. Bueno, tendrá entonces, nosotros trataremos de que nuestros sistemas operativos sean determinísticos. Porque nuestro objetivo como materia es que es el determinismo. El kernel es la mínima implementación del sistema operativo y que va a tener por lo menos un planificador obligatorio, siempre, un scheduler, y un generador de conmutación de tareas o cambio de contexto, que se lo suele llamar dispatcher. Entonces, siempre el ejemplo que ponemos es que el planificador es Don Corleone y el dispatcher es el sicario. En nuestro caso, bueno, el sicario es, no tiene la connotación que tenía el padrino, sino que el sicario, en forma ordenada, es el que se encarga de cambiar el contexto. ¿Qué es cambiar el contexto? Es retirar una tarea y pasar a ejecutar la otra. Hagámonos la siguiente imagen. Es imaginativo lo que voy a decir ahora, ¿no? Es una entelequia, esa es la palabra. Es un producto de la hora, de la hora y del hambre. Cada tarea es un procesador distinto, un micro distinto. Entonces, tengo un micro que se encarga de ejecutar la tarea barrido de teclado. Otro micro que se encarga de actualizar el display. Otro micro que se encarga de gerenciar USB. Entonces, ¿qué es lo que hace el planificador? El planificador lo que dice es, ahora le toca el turno al actualizar el display. Con lo cual, saca, entre comillas, ¿no? Saca al micro barrido de teclado y pone el micro actualización de display. ¿Quién hace ese cambio? El dispatcher. ¿Qué significa que cada uno es un micro? Que va a tener, cada uno de esos micros va a tener su propio puntero a la pila, sus propias variables, sus propios registros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el dispatcher? El dispatcher lo que va a hacer es copiar el estado actual de los registros en la pila. Después vamos a ver un dibujito, una animación que creo que está bastante piola. Copiar los registros actuales de la tarea que se está ejecutando en su propia pila. Conmutar la zona de memoria activa, ¿se acuerdan que habíamos hablado con la MPU? Cambiar la zona de memoria activa, pasar a la zona de memoria activa ahora de la tarea actualización de display, recuperar de esa pila propia los registros que tenía el procesador actualización de display la última vez que se dejó de ejecutar y arrancar. ¿Qué es el hambreado? El hambreado o starvation es cuando tengo, es un error el hambreado, cuando tengo tareas de muy alta prioridad y tareas de muy baja prioridad. Entonces, me voy a concentrar en ejecutar permanentemente las tareas de muy alta prioridad y voy a matar de hambre a las de baja prioridad. Matar de hambre, ¿qué significa? No las ejecuto. Inversión de prioridades. Bien. Supongamos que tenemos un recurso, display. Ese recurso lo comparten una tarea de muy alta prioridad y una tarea de muy baja prioridad. En un momento dado se está ejecutando la tarea de muy baja prioridad y al ejecutarse la tarea de muy baja prioridad, toma el teclado, toma el display. Empieza a trabajar sobre el display.
apareció una tarea de mayor prioridad y que si estamos utilizando el algoritmo preemptive en la planificación, ¿qué pasa con la tarea de baja prioridad? Sale, cambia y cambia la otra. Pasa a la de alta prioridad. La de alta prioridad necesita el display. No lo puede porque, no puede utilizarlo porque lo tiene la de baja prioridad. Entonces se pone nerviosa la tarea de alta prioridad y dice, quiero el display. Entonces empieza a trabajar esperando el display. Pero al estar activo en alta prioridad, no se ejecuta nunca la tarea de baja prioridad para liberar el display. Es decir, que el sistema está bloqueado nuevamente por error del diseñador, en el cual hay un mismo recurso compartido por dos tareas de muy distinta prioridad. ¿Por qué es inversión de prioridades? Porque la tarea de alta prioridad no se puede ejecutar porque está bloqueado el recurso por una tarea de baja prioridad. Pero no fue en forma voluntaria, sino que fue un error del tipo que hizo la planificación. Con lo cual, fíjense, uno antes de sentarse a codificar tiene que ponerse a analizar las prioridades de las interrupciones y las prioridades de las tareas. Pero entonces acá no vamos a tener como en la lista de prioridades como las interrupciones porque pueden cambiar. Pueden cambiar y aparte perdón, nosotros con las interrupciones las prioridades las podemos manejar. Claro, pero siempre la que tiene mayor prioridad, siempre va a tener mayor prioridad que una de menor prioridad. Sí, pero nada impide que una una interrupción de baja prioridad se ejecute porque no hay ninguna de mayor prioridad. Es distinto porque las interrupciones no aparecen continuamente. Acá las tareas están continuamente trabajando. Por eso, acá sí necesito en algún momento cambiar la prioridad, que eso con las interrupciones no puedo hacerlo. Una vez que defino las prioridades ya está. De vuelta, le echamos la culpa al algoritmo siempre. Entonces, el algoritmo se puede llegar a dar cuenta de que hay una inversión de prioridades, entonces le asigna temporariamente, le levanta la prioridad a la tarea de baja prioridad, para que entre a competir y que le toque un pedacito de tiempo de ejecución para poder liberar el display. ¿Va quedando claro más o menos alguna duda? Deadlock. Imagínense un cruce de calles. Dos avenidas. Es decir, dos calles de doble mano. Se puede armar un molinete entre los autos que ninguno puede avanzar porque se lo está bloqueando otro. Ahora vamos a ver un dibujito sobre eso. Entonces, los sistemas operativos pueden ser relajados o estrictos. Relajados son aquellos en los cuales típicamente no está en juego la vida humana. Telefonía celular. ¿Qué pasa si yo no intento hacer un llamado y en lugar de empezar el llamado ahora, lo hace dentro de 100 milisegundos? Yo no me entero. Pero si lo pensamos desde el punto de vista del procesador, 100 milisegundos es una eternidad. Es decir, no me dio bola durante 100 milisegundos. No hay drama. Es un sistema relajado. Mientras que un estricto, por ejemplo, control de tráfico aéreo. Sistemas de movimiento, por ejemplo, un sistema estricto son los autos autónomos. 5G en particular no solamente se utiliza porque permite una mucha mayor tasa de bits para transmitir, sino también porque la latencia es mucho menor y por lo tanto permite que un vehículo detecte la proximidad de otro mucho más rápidamente, mucho más eficientemente. Bueno, ahí es un sistema operativo estricto. En 100 milisegundos puedo chocar a otro auto o puedo atropellar a un peatón. Y bueno, pues imagínense una planta nuclear. Ahí no es cuestión de estar jugueteando. O si no, imagínense lo que es un equipo de electromedicina. Entonces, ahora, entre el hardware y la aplicación va a estar el sistema operativo.
El sistema operativo, entre muchas otras cosas, me va a dar funciones para poder utilizar. Acá nos aparece de vuelta el polling loop en este caso. Esto es un loop perpetuo. La primera forma de programación que se nos ocurre. Muy parecido a lo que sería bare metal. Entonces, es un loop. Espero por algo, hago algo. Espero que significa que se libere la impresora, imprimo. Espero que se libere la impresora, imprimo. No me quedó claro que era deadlock. Deadlock es, ahora vamos a ver un dibujito, cuando tengo un cruce de dos calles que son de doble mano. Sí. Entonces, un auto en este sentido no puede avanzar porque tiene un auto en este sentido, que no puede avanzar porque tiene un auto en este sentido, que no puede avanzar porque tiene un auto. Como si fuera un molinete. Sí. Eso se llama deadlock. Bueno, lo primero es, este sería el sistema más sencillo que se nos ocurre. El problema que tiene, si bien es muy sencillo de implementar, cuando tengo varias cosas que hacer, aquí ya pierdo el determinismo, porque imagínense que tengo dos de estas secuencias de esperar por algo y de hacer algo en cascada. La segunda tarea va a ejecutarse cuando la primera quiera. Y la primera va a ejecutarse cuando la segunda quiera. Entonces pierdo el determinismo. Y aparte, cuando empiezo a tener múltiples cosas que hacer, el sistema demuestra no ser escalable. Entonces, los atiende cuando es necesario, sin interrupción, todo, la entrada y salida es por polling. No hay datos globales compartidos, es simple. Pero, por otro lado, tenemos que es poco predecible el comportamiento. Para dar una vuelta completa depende de todas las instancias de cosas que me aparezcan en el código. Cualquier cambio de código me cambia el tiempo de respuesta. No es fácil de escalar. Entonces la otra alternativa es hacer aparecer las interrupciones. Espero por interrupción, es decir, que la interrupción le avise al loop por medio de un flag, que ahora lo vamos a llamar semáforos, y que seguramente este método tampoco es escalable porque no puedo encadenar interrupciones entre sí. Entonces, la interrupción sería, se está ejecutando el programa, se salva el estado del procesador, se ejecuta la rutina de atención de interrupción, se vuelve a la ejecución normal del procesador. Background y foreground. Background es el fondo, el ruido de background es el ruido ambiente, por ejemplo, en una fiesta. Y el foreground sería el solista que está cantando. Estamos haciendo una tarea en background, es decir, no me preocupa demasiado. Aparece una tarea por medio de una interrupción que se activa. Termina esa tarea, se continúa ejecutando la tarea que se estaba haciendo. Se pasa a ejecutar otra tarea, aparece la tarea en foreground, es decir, el primer solista, y luego aparece un segundo solista con mayor prioridad. Es decir, fíjense que una interrupción es interrumpida por otra interrupción. Se termina, se ejecuta, se termina, se ejecuta. Es un sistema muy simple y primitivo. Acá lo vemos en background y foreground, entonces estoy ejecutando tareas, se corta la ejecución de una tarea para ejecutar por interrupción otra de mayor prioridad, se continúa, se corta la ejecución de otra tarea, que a su vez es cortado por la ejecución de otra tarea y todo por interrupción. Entonces, superloop con interrupciones es la idea de conectar ese superloop. Un superloop significa un loop grandote, manejado por interrupciones. Y es lo que estábamos viendo nosotros entre background y foreground. Todas las tareas están encoladas por medio de interrupciones.
y se comunican entre sí las tareas por medio de variables globales. Eso es obligatorio. Las tareas entre sí se comunican por variables globales. Es necesario determinar que haya zonas críticas, ¿no? Si el procesamiento se realiza en background, las funciones asociadas a cualquier dispositivo tienen la misma prioridad. Background significaba el trazo más largo que se hacía cuando no había ninguna interrupción. Entonces ahí no tengo prioridad porque se están ejecutando todas las actividades. Hay retrasos similares al modo superloop que hay que esperar, que no tengo forma de avisar de que hay algo urgente. Y si el procesamiento se hace en foreground, cada interrupción se va alargando porque es interrumpida por otra, que es interrumpida por otra. Es bastante difícil de planificar todo esto. Ahora bien, un sistema operativo en tiempo real es, por ejemplo, un kernel que se encarga de conmutar pantalla, TCP/IP y procesamiento de datos. Fíjense, acá aparece el procesamiento de datos como una tarea. Con lo cual, el procesamiento de datos puede ser recibir toda una serie de datos por interrupción que los guardé en una cola y ahora los empiezo a procesar. Por ejemplo, hacer un filtrado digital. ¿Preguntas hasta aquí? El tema de las interrupciones con el sistema operativo, ¿cómo sería? Eso era una forma Sí. de sistema operativo muy primitiva. Sí. Ahora vamos a entrar en los sistemas operativos más elaborados. Es un poco de la historia, cómo se fue haciendo. Sí. Para llegar al estado actual de los sistemas operativos tuvimos que tener... Está genial, ¿eh? Después tengo un remedio que hoy ya lo estoy vendiendo un montón. Que a mí me sacó la laringitis que tenía de una manera espectacular. Después te muestro. Bueno, cada actividad la vamos a... Ahora estamos hablando de sistema operativo en serio, ¿no? El kernel se va a encargar de monitorear y darle vida a cada tarea. Darle vida, ¿qué significa? Pasarla a ejecutar. Una tarea actualiza la pantalla, otra maneja las comunicaciones y la tercera el procesamiento de datos. Cada tarea se comunica con la otra a través del kernel. Fíjense, hay similitudes, pero no tenemos que confundirnos con lo que pasaba antes cuando estábamos en un modo y queríamos acceder en el procesador a registros o zonas de memoria que no teníamos permitido, registros de periféricos o zonas de memoria que no teníamos permitido, y teníamos que pedirle permiso, autorización al handler, al modo handler. Acá es algo similar desde el punto de vista filosófico. Cada tarea va a tener que solicitar recursos al kernel en este caso. Es decir, se mantiene el concepto del supervisor que está arriba. El handler era el procesador, aquí es el kernel. El kernel va a asignar a cada tarea el tiempo que sea necesario, según su criterio, y las tareas pueden ser activadas periódicamente, por ejemplo, para manejar un reloj, o por ejemplo, ser activadas a demanda por medio de la operación de una regla. ¿Cuándo necesitamos un sistema operativo? Para tareas simples, ¿necesitamos un sistema operativo? No. Sino que cuando necesitamos interactuar varios dispositivos entre sí, ahí sí necesitamos un sistema operativo. Nos da una serie de beneficios, como que es mecanismos de comunicación entre las tareas y también funciones para facilitar el desarrollo de las tareas. Digamos, el sistema operativo nos da, por un lado, soporte con funciones, y también lo que nos permite es
la comunicación entre distintas tareas. Dentro de los requerimientos que tengo que tener en cuenta cuando elijo la placa con la cual voy a trabajar, es saber si hay algún sistema operativo montado sobre ella. Es decir, nosotros elegimos la placa núcleo que utilizamos porque sobre esa se puede correr el FreeRTOS. Ustedes, por ejemplo, una placa de un fabricante desconocido, que esa placa es muy interesante, muy linda, pero no está registrada por los fabricantes del sistema operativo, ¿es inhibitorio que no haya un sistema operativo sobre esa placa para decir no la utilizo? ¿Puedo yo incorporar un sistema operativo a una nueva placa no prevista? Seguramente son las- Seguramente puedo hacerlo, pero es trabajo. Entonces, si es una placa que tenga todos los componentes que yo requiero, bueno, en ese caso se justifica que me tome el trabajo de, se llama portearla a ese sistema operativo, a esa placa del sistema operativo. Si no me conviene, a igualdad de placas, en cuanto a su capacidad de hardware, me conviene elegir una placa que ya tenga operativo un sistema. Consulta, Marcelo. Sí. ¿Quién se encarga de portear en general? ¿Es el fabricante o es algún usuario Las dos cosas. externo? Las dos cosas. Normalmente no existen placas lo suficientemente raras como para que no sea posible incorporarlas al sistema operativo de forma fácil. Y una vez que alguien lo hace, queda incorporado. Pero tampoco es una cosa dramática, no es que sea algo en lo cual haya que hacer derivadas parciales triples e integrales, no. Pero es preferible no tener que hacer. Entre otras cosas por la confiabilidad. Entonces, es recomendable encarar el diseño con un sistema operativo cuando tenga que implementar múltiples actividades independientes entre sí. Cuando el sistema, fíjense, eso también es interesante, tengo un montón de entradas que las tengo que vincular con un montón de salidas. Y ahí me conviene meter un sistema operativo que tenga una tarea que se encargue de generar esta salida vinculando estas entradas. Otra tarea que se encargue de generar esta salida vinculado a estas otras entradas. Y por supuesto, las historias de por medio, máquinas de estado de por medio. Este es un buen caso para el cual sí me conviene utilizar un sistema operativo. Esto es lo más parecido que se pueden imaginar a lo que es una red neuronal. Por ejemplo, cuando tengo que utilizar algún protocolo medio complicado. TCP/IP, manejarlo es complejo desde el punto de vista que yo no puedo trabajar a megabits por segundo. Entonces, voy a tener que colocarle algún adaptador, algún dispositivo, o probablemente el microcontrolador tenga una interfaz Ethernet, no en nuestro caso, pero existen micros que tienen Ethernet incorporado, que lo que hacen es recibir la trama de Ethernet y dejarla en un buffer. Es decir, yo, como diseñador de todo el sistema, no me tengo que preocupar de cómo hago para leer el puerto Ethernet, sino que simplemente lo que le digo es, los paquetes que te van llegando, déjamelos en este buffer de memoria. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, o también para manejar TCP/IP o para manejar disco, me conviene usar un sistema operativo porque seguro tengo funciones para manejarlo. También para el caso que ya manejar archivos, también para, por ejemplo, interfaces gráficas. Entonces, es común
que aquel que tuvo que pelearse con algún tipo de interfaz gráfica en algún momento haya generado algún BCP, ¿se acuerdan de esa sigla? Que habíamos dicho que era la interfaz entre el sistema operativo y el hardware. Bueno, diseñó una interfaz y queda incorporada. Y yo, a partir de ahí, la puedo utilizar, si la liberan, la puedo utilizar y forma parte de las condiciones que se pueden pedir a los fabricantes de sistemas operativos. Resumen. Entonces, acá tengo el planificador, que se encarga del gerenciamiento de tareas. Voy a tener comunicación entre tareas y sincronización. Voy a tener el manejo dinámico de memoria. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan lo que es malloc y lo que es free. Quiero implementar, hago la asignación dinámica de memoria. Timers. Y esto es también otra cosa interesante. No voy a necesitar estar trabajando programando el timer, sino yo voy a utilizar funciones que me dicen delay 1 milisegundo. Chao, encárgate vos, averiguá. El sistema operativo está pensado para trabajar 84 MHz, calculá vos los tiempos del timer y te digo, esperemos 1 milisegundo. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo. Esperemos 1 milisegundo y bueno, entre 1 milisegundo despertame. No tengo que programar el timer. Y también manejar dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, esta es una bomba de infusión. La bomba de infusión lo que hace es, esto normalmente se utiliza en los establecimientos de salud, en la cual está el paciente con el suero, digamos, en la cual se le van dosificando las drogas, ¿no? El año pasado tuve una cirugía programada y era, yo tengo felizmente muy buen sueño, estaba dormido, y empezaba a sonar la chicharra de que se había quedado sin una de las drogas, entonces a las 2 de la mañana empecé a sentir ma, ma, ma. Claro, eso es para avisarle a las enfermeras que vengan. Bueno, eso es lo que hace, entonces, la bomba de infusión que va dosificando 2 mililitros por minuto de esto, 4 mililitros por minuto de esto, en forma dinámica. Porque después el médico puede venir y cambiar la dosificación y que la de 4 sea la de 6. Como dato simpático, en la cirugía fue realmente una cosa fantástica porque me hicieron un tajo desde acá hasta acá. A la noche me levanté yo para ir al baño solo y al día siguiente me estaba duchando solo y a los días me mandaron a casa con la obligación de caminar y moverme, ¿no? Y el primer día yo me comunicaba por teléfono con todo el mundo, me operaron a la mañana temprano, y le digo a la enfermera, gente macaruda, me siento bárbaro, estoy enfermorizado. Y dice, claro, le están dando dos sachets de morfina en este momento. Bueno, un comentario para la sonrisa y cortar un poco el tema. Entonces, acá tenemos traductores que están monitoreando que realmente esté pasando la cantidad de droga que el médico o la enfermera seteó en este teclado. Vamos a tener también un display que está marcando cada una de las drogas. Vamos a tener también un teclado que se va a encargar de cambiar la dosificación y mostrarla en el display. ¿Esto lo podría implementar con un loop? Sí. Pero ¿quién me garantiza de que va a atenderme el teclado en el momento que yo necesite ingresar al teclado? Que está teniendo un problema con una de las de los transductores y se quedó el sistema colgado ahí esperando que el traductor responda. Con lo cual, el paciente lo siguen inyectando y empieza a inflarse la cantidad de que le siguen mandando.
Entonces, lo que acá está en riesgo la vida del paciente, por lo tanto, el sistema operativo resuelve muchas dificultades porque incorpora ese famoso supervisor, ese que está mirando permanentemente arriba cómo se ejecutan todas las tareas. Detectar que alguna tarea se frenó, se cortó, como para tomar algún tipo de actitud. ¿Por qué no Linux? Es muy utilizado, bueno, porque necesita megabytes. Nosotros no tenemos megabytes. Normalmente Linux usa más energía, no es determinístico, depende de las actividades que tenga que hacer. Como todo sistema grande, no es confiable, y a pesar de ser código libre, requiere licencias. Es código libre, pero para usar ciertos algoritmos, ciertas funciones, requiere licencias. Y el tema de licencias es mucho más complicado de lo que uno se imagina. Empresas como por ejemplo Google, para su Android, requirió, por problemas por el uso de licencias con Apple, requirió comprar, por ejemplo, temporariamente Motorola, utilizar la licencia que tenía Motorola para teléfonos celulares, y luego vender Motorola a Lenovo, que en este momento es la que maneja la marca Motorola. Pero bueno, por el tema de licencias. Aparte, Linux para un sistema nuevo que no sea PC es complicado. Aquí es distinto, porque nosotros, si estamos pensando en un FreeRTOS, que es el sistema operativo que vamos a usar, migrar de un microcontrolador a otro del mismo tipo no es complicado. Pero migrar de un sistema operativo que fue pensado para una arquitectura de PC a un microcontrolador es un floro de despelote. Bien, tareas. Loop, tarea con principio y fin. Dijimos que tarea es un hilo de ejecución independiente capaz de ejecutarse en paralelo con otros hilos. Cada tarea va a tener su propia pila. Puede ser una pila de supervisor y otra pila de usuario. La pila de usuario es una para cada tarea. Sincronizarse significa intercambiar información. Por medio de mensajes o de memoria compartida. Nunca las tareas se pueden comunicar horizontalmente, porque no coexisten. Con lo cual, tendré que utilizar un mensajero intermedio que será, por ejemplo, una zona de memoria compartida, o algún tipo de mensaje que vamos a ver en la próxima clase. Tendremos system calls por medio, en nuestro caso, de la instrucción SBC, esa que tantos dolores de cabeza nos había dado para entenderla, el service call. El service call. Bien. Entremos un poquito más en detalle ahora. Aquí tenemos una tarea, un loop perpetuo para manejar un conversor analógico digital. Voy a tener formas distintas para identificar las tareas que son del usuario y las tareas que son del sistema operativo. Típicamente las tareas que son del usuario van a tener el prefijo app de application. En este caso, nosotros en el FreeRTOS vamos a usar otra sintaxis, pero siempre va a haber una diferenciación entre las tareas de la aplicación y las tareas del sistema operativo. Entonces, acá tendré una tarea que no me devuelve nada, que se llamará ADC, a la cual le paso un puntero con argumentos, eventualmente. Un loop perpetuo, file 1.
leo el conversor analógico a digital. Y le digo, Operating System, Time Delay 10. ¿Qué hace? Espera 10 milisegundos. No tuve que programar timer, no tuve que fijarme qué timer utilizar que estaba ocupado. Se encarga el sistema operativo. Entonces, esa es la lectura del conversor analógico a digital. Espera 10 milisegundos, que se supone que es el tiempo que tarda en volver a convertir, y vuelve a leer. Entonces, este OS Time Delay, ¿qué le dice al sistema operativo? Configurar un timer Sí, que tenga este delay, o sea, una cuenta máxima Sí. que tenga esto, y avísame cuando termine la cuenta. entonces fíjense, es otra forma de resignar la ejecución. De decirle, no tengo nada que hacer, despertame en 10 milisegundos. Entonces el sistema operativo, en lugar de quedarme paveando ahí esperando 10 milisegundos, el sistema operativo en esos 10 milisegundos hace un montón de cosas distintas. Entonces aquí, en forma voluntaria, la tarea resigna la ejecución. Le pedimos entonces al sistema operativo que suspenda 10 milisegundos, haga otra actividad y retorne. ¿Por qué las tareas no tienen que ser exclusivamente loops? Puede ser cuando alguna tarea se ejecute, cuando lo demanda algún evento externo, y que eventualmente, luego de realizar esa tarea, se le pida al sistema operativo matame. Application task, application, ¿sí? Usuario, task load fluid. Manejo el nivel del fluido y después, una vez que hice eso, le digo operating system task delete. Borramos la tarea. Borramos la tarea. Operating system borró la tarea. ¿Por qué? Se ejecutó. No vamos a ocupar ni memoria ni tiempo de ejecución. Las tareas son creadas y luego se arranca el sistema operativo. Entonces, ahora vamos a crear las tareas. Después del reset, arrancamos la inicialización del sistema operativo. Una tarea lineal se ejecuta una sola vez. Y a su vez, después de crear las tareas, se arranca el sistema operativo. Entonces acá tenemos programa principal, main. OS init. Tarea lineal. Tiene principio y fin. ¿Sí? Creo la tarea 1, creo la tarea 2, le paso parámetros de creación que serán, por ejemplo, prioridad inicial, cantidad de memoria que le pido al sistema operativo y cosas por el estilo. Arranco el sistema operativo, arranco el multiplexor. Así de fácil. Por supuesto que creo tareas, entre las cosas que le tengo que pasar es el puntero a la función que se encarga de ejecutar esa tarea. Entonces pasaré el puntero a la función, le pasaré la prioridad solicitada, le pasaré la memoria requerida en principio. ¿Bien? Aquí paso parámetros. Por ejemplo, en el caso del FreeRTOS, lo que hago es le paso el nombre de la tarea. Esto también es, en este caso es un opcional. La tarea no necesita ningún string, ningún mensaje. Nosotros sí, eventualmente, para el debugging. Nosotros significa los seres humanos. La tarea no necesita nombre, sino que el nombre es para el molesto ser humano, para el caso que necesite, después de debuguear, que no me sirve que vea que se está ejecutando la tarea 1FC4.
sino que me interesa ver que se está ejecutando la tarea a partir del teclado. Entonces, acá tengo un loop perpetuo en el cual estoy imprimiendo el string que le estoy dando acá. Estoy imprimiendo task1 is running. ¿Qué hago? Esperando, acá tengo una demora, un loop, perdón, un for con una demora, y vuelvo a imprimir. Es decir, que imprime periódicamente task1 is running. Esto es una tarea. Así de simple, escrito y identado adecuadamente. Tenemos tareas del sistema que son creadas por el kernel con prioridades reservadas. Estas prioridades reservadas significan que no se comparten con los mortales. Equivale al -3 que tenía el reset. Ahora llevado a prioridad de tareas. Entonces, en este caso, las prioridades, lo que viene a continuación en 3 colores, subrayado y fluorescente, las prioridades se ordenan inversamente a las interrupciones. Es decir, en las interrupciones, menor número, mayor prioridad. Aquí es mayor número, mayor prioridad. Con lo cual, el sistema operativo, cada fabricante hace lo que se le antoja, le da un rango de prioridades para las tareas del usuario. Y después queda otro rango con prioridades mayores para el sistema operativo. De manera que una tarea de los mortales no pueda llegar a interferir con una tarea del sistema operativo. Entonces, existirá una tarea que se llama idle. ¿Qué significa idle? Ocioso. Porque ustedes fíjense, hay una cosa, hay una frase que dijo Marx, no hay nada más trabajoso que encontrar las actividades obvias. Lo que nos parece obvio, nos ha puesto un trabajo darse cuenta por primera vez que es algo obvio. ¿Qué hace el procesador cuando no tiene ninguna tarea que ejecutar? Reposo. ¿Qué es reposo? ¿Qué una? Sería el low power, puede ser. Por ejemplo, está bien. Se mantiene supervisando, pero Entonces, para pasar a bajo consumo tendré que tener una tarea que sea la de menor prioridad, que se ejecute solamente cuando no hay ninguna de mayor prioridad activa. Esa se llama tarea idle. Se puede utilizar, por ejemplo, como ustedes bien dijeron, para bajar el consumo. Se puede utilizar también para realizar tareas administrativas. Reasignar más memoria, liberar más memoria, porque puede haber memoria fragmentada. Supónganse que una tarea liberó 10 kilobytes de memoria y en otra zona de memoria otra tarea liberó 30 kilobytes. Si hay una tarea que requiera 40 kilobytes, no se lo puedo dar. Porque una tarea pide memoria y se la tiene que dar memoria toda junta. Entonces, tareas administrativas significa reacomodar la memoria como antes pasaba con los discos que se tenían que desfragmentar para que la cabeza no estuviera viajando. Acá también tengo que estar liberando memoria para que pueda trabajar asignando bloques de memoria más importantes, juntando los pedacitos que van liberando las tareas que se levantan. Logueo eventualmente si es un sistema operativo que requiere alguna actividad de logueo. El kernel salta a un punto de entrada predeterminado y desde ese punto es que vamos a ejecutar las tareas. Desde ese punto el desarrollador va a poder crear otras tareas u otros objetos. ¿Es objeto algo del kernel? ¿Una cola es un objeto? Sí.
¿Una tarea es un objeto? Sí. ¿Un semáforo es un objeto? Sí. ¿Una interrupción es un objeto? Sí. Entonces, cuando no hay nada que hacer, estamos buscando la tarea ociosa. Tareas típicas. Creación y borrado en la vida de una tarea. Programación de tareas, suspender y reiniciar. Obtener, leer la prioridad o cambiar la prioridad. Bloqueo de preferencia, preemption y desbloqueo. Demoras y reinicio. Estas son en la programación de las tareas. Puedo obtener el ID o el TCB. TCB es Task Control Block y lo vamos a ver enseguida qué significa y con eso terminamos por hoy. Tenemos tareas periódicas que se hacen a una frecuencia determinada, por ejemplo, prender y apagar un LED. Aperiódicas que no saben qué momento van a aparecer las tareas, que están inactivas hasta que ocurra el evento. Procesamiento continuo son aquellas que se ejecutan continuamente. Por ejemplo, muestrear un buffer para ver si llegan los datos, y tienen que tener prioridad menor que otras, porque si no, bloquearían el sistema. Tenemos entonces tareas, el loop perpetuo, después de la inicialización viene el cuerpo del loop y me quedo acá, o tareas que crean objetos y luego se terminan. Bien, Task Control Block, ¿qué es? Bloque de control de las tareas. Entonces, cada tarea tiene su Task Control Block. Por ejemplo, voy a tener un conjunto de Task Control Blocks de todas las tareas ordenadas por prioridades. Menos mal. Yo manejo la carga. Está todo yo. Por unos mangos no le digo nada a Claudia. No, arreglamos. Decía entonces que tengo todos los Task Control Blocks ordenados por prioridad. Y eso lo hago como tarea administrativa en el lapso en el cual está idle en el sistema. ¿Por qué? Porque de esa manera, en el momento que tengo que cambiar de tarea, ya sé cuál es la primera tarea de mayor prioridad. ¿Cuál es la tarea de mayor prioridad? No tengo que ponerme en ese momento a resolverlo. Entonces, ordené las tareas por prioridad cuando no tenía nada que hacer. Las tengo ya ordenadas. Entonces, en el momento que tengo que cambiar, porque una tarea dijo, chao, terminé, entonces no tengo que ponerme a buscar cuál es la tarea de mayor prioridad, sino que ya están ordenadas. Tengo los Task Control Blocks ordenados de esa manera. ¿Qué tiene el Task Control Block? Tiene, esto no es que todos sean igual y que todos tengan esto. Por ejemplo, el estado actual de la tarea, que está ready, que está ejecutándose, que está bloqueada, etc. Identificación de la tarea. Después de haberlo creado, el sistema operativo dice, para mí es la tarea número tanto. Es mucho más fácil. La prioridad de la tarea. El tipo de tarea que se trate. La ubicación de la pila y el tamaño de la pila. Porque en la pila van a quedar los registros y las variables de cada tarea. El stack pointer actual, ¿dónde está el stack pointer? Tengo esta zona de pila, el stack pointer está apuntando por acá. Información eventualmente de archivo, mensajes en espera, mensajes deseados. Entonces, ¿mensaje qué significa? Que otra tarea está mandándome un mensaje y todavía no lo procesé. Es lo que se llama mensajes en espera. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Estamos acá. Mañana subo esto para que lo puedan tratar de chusmear un poquito en el fin de semana para continuar con esto.